Hola, cumples viajeros y amantes de la Navidad. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Alemania Desconocida, el podcast. Hoy vamos a descubrir cómo se celebra la Navidad en Alemania. Una época llena de tradiciones familiares, religiosas y culinarias que transforman las ciudades y los hogares en espacios llenos de calidez y alegría. ¿Sabían que la Navidad en Alemania no solo se celebra el 24 de diciembre? Muchas familias aquí siguen celebrando hasta el 26, incluso, con tradiciones diferentes en cada día. En este episodio vamos a recorrer cada uno de estos momentos. Vamos a hablar de la comida, de las canciones y hasta los regalos que intercambian. Así que prepárense para entrar en el espíritu navideño alemán. Y bueno, como en cada episodio, antes de comenzar, les presento a quienes hacemos este proyecto. Tenemos a Mafer. Hola, Mafer. Hi, Hallöchen. Tenemos a Guibo Moin Moin desde Hamburgo, ¿cómo están? y a Omar. Hallo, ihr Kumpels. Y ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada, pues la Navidad es una época de tradiciones, pues también religiosas y familiares. Y aquí Mafer nos va a platicar cuáles son estas tradiciones y estos momentos específicos aquí en Alemania. Mafer. Hallöchen. Hola, hola. Bueno, las tradiciones más que todo religiosas y familiares aquí en Alemania tienen raíces profundas. Más que todo lo celebran en la Nochebuena del 24 de diciembre. La iglesia se llenan de familia y algunas ciudades pueden escuchar como cantando ¿cómo es que se pronuncia? Villancicos. Villancicos. Tradicionales alemanes. Es súper lindo, me parece súper tradicional aquí que tú escuches esas canciones. Y también, por ejemplo, después de la misa, muchas familias se van a sus casas, hacen como un ambiente muy acogedor, hacen como una cena muy íntima y en los días más que todo 25 y 26 de diciembre es muy común que se reúnan con la familia más extensa y también incluyen amigos. A veces hay amigos muy personales en la familia y o sea, nosotros lo hacemos también. Nosotros tenemos una mesa, hacemos nuestras comidas, vienen amigos, vienen familias. Es como algo más íntimo. Siento que el 24 de diciembre aquí en Alemania es muy íntimo. Otra de las costumbres más especiales es cantar todos juntos. A menudo después de la misa o antes de la cena se canta villancicos como Noche de Paz. Y la Navidad en Alemania realmente es un tiempo para desconectarse y compartirse con los seres queridos en un ambiente de paz y gratitud. Yo siento que, en mi opinión, yo siento que el 24 de diciembre aquí en Alemania es como muy íntimo. O sea, siento que es para compartir solamente con las personas que uno que uno quiere estar. Porque no sé ustedes, pero por ejemplo, en mi país hace una fiesta desde el 24 de diciembre hasta el 31 de diciembre, dura casi que una semana. Y eso Sí, es de verdad. fiesta, hay o sea, mucho beber, mucha comida, pero es como más fiesta. Aquí es como mucho más íntimo. No sé qué opinan ustedes si les Es gusta. que yo pienso que en México, al menos mi experiencia respecto a México, es que también es una fecha bastante familiar, que tiene también tintes religiosos en México, pero yo creo que a diferencia de lo que experimentamos las personas latinas en Alemania o este choque, es que más bien, aunque también aquí es un tema bastante familiar, para los alemanes, la familia nuclear es realmente tu pareja y a lo mejor tus papás, ¿no? Pero en Exacto. México, al menos mi experiencia es que mi familia nuclear son los padres, pero los hermanos, pero los primos, pero la abuela, ¿no? Los tíos. Entonces, por más que sea algo familiar,
en México ya parece, o en Venezuela seguro eso ya parece una fiesta, ¿no? Porque ya son Es más que de 10 personas en una casa, y entonces eso, por supuesto que es una fiesta más grande, y aquí en Alemania, pues seguramente es solamente los que viven en esa casa y pues son 4 Sí, personas, ¿no? Y por eso sí. da este contraste, yo creo, de ser mucho Mm, más íntimo, pero en realidad sigue siendo igual de familiar, ¿no? Es muy interesante. sí. Es como 2 mundos totalmente diferentes, porque, no sé ustedes, pero yo me reunía en la casa de la persona como del pilar de la familia, como la sí, persona mayor, sí, mi abuela, ¿no? Ujú, ujú, sí. Ujú. Y ella vivía en un apartamento de 2 habitaciones, y eso éramos 20, Sí, 25 sí, sí, personas lleno. en un en un apartamento de 2 personas. Y yo, sí, o sea, y aquí es como más tranquilo, tú adornas, o sea, sí hay la tradición de adornar sus casas, de adornar sus mesas, de decorarlo y todas esas cosas, pero siento que es como, más cerradito, más ujú, íntimo. Sí, en mi caso también podría haber esa diferencia, ¿no? En mi familia en México, como contigo, ¿no, Mafer? Era como estar con la parte más alta de la familia, los abuelos, Ujú, Ujú, y festejar en casa de los abuelos, ya sea del papá o de la mamá, ¿no? Y era toda la familia. Y además, otra diferencia que yo veo dentro de tanto la familia en México como la familia aquí en Alemania, es que nosotros hacíamos desde la comida, desde las 2:30 de ujú, la tarde, más o menos, ¿no? ujú, Empezaba ahí todo. Comida, ujú, después empezábamos a preparar más cosas después de comer ujú, y después la cena, ¿no? Y aquí, eh, es nada más reunirse por la tarde y después ujú, la ujú, cena. Como que la ujú. comida no es tan tradicional, ¿no? El 24, pero ya el 25, como decía, ¿no? Que realmente la Navidad aquí son 3 días, ¿no? El 24, 25 y 5, 26. 26. El Ujú, 25 es como que más, ya todavía más familiar, ¿no? Ujú, ujú. Eh, ahí La como que familia ya es más un poco, grande. exacto, ahí exacto. ya se juntan más. El 24 es esa parte pequeña, ¿no? Y sí, también concuerdo con ustedes que es como más íntimo, más, estar juntos, ¿no? Sí. Y una tradición que a mí me gusta mucho donde con la familia aquí en Alemania es que en la noche no hay como una hora específica. Ujú, Mi suegra saca una campanita y ujú. empieza a sonarla, y eso significa que ya va a empezar el momento de los regalos, ¿no? Ah, Mm, ajá. Porque se supone que es cuando llega el como niño el Jesús, niño ¿no? Jesús. ¿No? Ajá, ajá, Aquí ujú, llega el niño Jesús a dar los regalos el Ujú, 24, ¿no? ujú. Entonces, tocan la campanita y es la hora de empezar con los regalos, ¿no? Y ujú. ¿Ah, tenemos un sí? sí, 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 es bien chistoso, es como que pensé que era la hora en la que ya te tenías que ir de su casa. a ver, tin, 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 Así de, tin. bueno, ya se acabó la diversión, cada quien a su Suficiente, casa. suficiente chistes mexicanos. Adiós, Tomás. Exacto, exacto, adiós, adiós. No, 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 es que van a empezar, empieza el momento de abrir regalos, y además Ah, ajá. Qué padre. en mi familia se tiene una tradición también de que después de la campanita sacamos este, juego, el del cubilete, ¿no? Que es como un vasito con Ujú. los, Con dados. con los dados, exacto. Y Ujú. entonces empezamos a Ah, jugar, y el que saque, ay, no me acuerdo, creo que son unos Par. números pares, Ah, sí. o un ajá, número que se o un número que se escoge en ese Mm, momento, la verdad es que siempre ujú, se me olvida, sí. y quien saca ese número abre un regalo, y así está mm. la ronda, ¿no? Hasta que alguien saca ese número, vuelve a abrir regalo, y entonces puedes O estar sea que, mucho tiempo. o sea que los regalos no están como Asignado. determinados a las Ujú. personas, ajá, sino que lo que te toque, o sí hay No, como, porque sí, a sí mí lo que me ha están tocado están todos los regalos abajo del árbol y tienen con nombre, nombre. ¿no? O sea, está Ah, todo vale, ya, vale. Ujú. definido para quién, pero el juego es que puedes abrir tu regalo hasta que te toca el Hasta número, que ¿no? te toque. Ujú. Ujú, ujú. Ujú.
Yo algo de lo que sí noto que es como muy diferente, a ver, en México tenemos estas posadas, ¿no? Y ahí sí que cantamos y es más fiesta, pero el 24 con la familia es cantar, ¿no? Yo, por ejemplo, hay los libritos así donde vienen las cancioncitas y todos cantan, ¿no? Y entonces yo hay veces que digo, bueno, pues vale sus canciones y ahora todos van a cantar en español, ¿no? Entonces, pues como cada quien tiene su celular, pues les digo que busquen la letra de la canción y los hago cantar en español también, ¿no? ¿Y Por Ay, cantan ejemplo, qué esto de... lindo. villancicos? ¿Cómo ¿Lo bien? cantan villancicos o qué cantan? Sí, los Villancico. villancicos, Ah, ajá. Por ejemplo, Noche de Paz está mm, Stille Nacht, pues ajá, también está en español. Otra vez los puse a cantar la de Arre Burriquito. ajá, Entonces, Bueno. la verdad es que nos divertimos bastante, ¿no? O sea, yo sé que es No. algo, la tradición como tal alemana, pero yo dije, bueno, pues ¿por qué no claro. también un poquito mexicano? Y así como dices, Givo, ¿no? A lo mejor en algún momento ya querían tocarme la campanita ya para que se vayan a pero la verdad es que yo creo que nos divertimos, ¿no? Y esto que dices, Omar, del intercambio de los regalos y las bromas es algo como muy, muy interesante. Esto ya que contabas del intercambio, ¿no? Y luego tenemos también un intercambio que es como gracioso, ¿no? Se llama Schrochtwichtel y es una versión divertida del el amigo secreto, donde los regalos son objetos de broma o cosas inusuales que ya no se necesitan, ¿no? Entonces cada persona trae, e incluso lo puedes envolver y todo, algo que no necesitas, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años nosotros teníamos un pato así de cerámica, de estos así antiguos, Mm, que nadie quiere porque, digo, son antiguos ya, ¿no? Y entonces era algo que ya queríamos jubilar. Como, Y yo y ah, entonces yo le dije a mi esposo, mira, esta es la oportunidad perfecta para regalarlo, ¿no? Y entonces pues llevamos nuestro pato así ya todo viejo y feo y ese era el regalo, ¿no? Entonces, claro, la persona que le tocó pues no estaba tan tan contento feliz. porque pues es una chatarra, ¿no? Pero en realidad es súper divertido porque tú a veces tienes cosas que a lo mejor sirven todavía y cosas que pues, sí de plano dices, no, esto pues lo voy a tirar a la basura. Estas bromas, ¿no? Que es como intentar no caer en estas compras excesivas de regalos, porque hay veces que las familias también se compran muchísimas cosas, ¿no? Y entonces es el estrés de estar comprando antes de Navidad, que las tiendas están llenísimas y hacer algo un poco diferente, ¿no? Claro, a lo mejor puedes recibir un regalo pequeño o se decide quién regala a quién para que no alguna persona le regale a todos y así, porque si no es infinito. Y también es como esto, ¿no? Ok, bueno, es un regalo, pero es un poco más simbólico y que no implica estas compras así de Navidad que en todos lados del mundo se hace, ¿no? Ah, ¿tú, Mafer, has hecho algún regalo así como el que hizo Ale, el show? Bueno, no lo hemos hecho, o sea, mi círculo es como más, mi familia es más venezolana, pero sí Uh -huh, hacemos, no sé, saben lo que es la yaca en Venezuela, ¿no? Que es uh -huh, como el que es envuelto así de hojas de plátanos y es uh -huh, parecido no es parecido al tamal, pero sí es parecido, o sea, uh -huh. tiene como más cosas, ¿no? Sí. ujú. Uh -huh. Siempre hacemos uno extra, pero tiene cosas adentro, pero tiene como, son puras hojas, o sea, son puras Ujú. hojas. Ah, Entonces lo que hacen son puras hojas de plátano. ¿Saben lo que es la hoja de plátano? Ujú, Sí, sí, sí. Son sí. puras hojas de plátano, lo amarramos igual, y se coloca en la mesa. Entonces, cuando vamos a servir la comida, entonces uno agarra la yaca y empezamos nosotros a picar y el que le tocó eso se quedó sin hallaca. No, ah, no hizo hallaca. Ah, Ok, sí. ok. Entonces me dicen así como que, ay, me tocó, no me tocó comer la yaca. Entonces, es algo como que lo hacemos como parte de la broma. Como que, ay, qué Ujú. lástima, lo sentimos. Qué Ah, mala onda. bueno, Hoy no comes. bueno, así son las No, tradiciones, ¿no? sí, pero por ejemplo, Sí, sí. nosotros tenemos un plato muy tradicional que lleva muchas cosas, que es la ensalada de papa y la papa, el pan de jamón, el famoso pan de jamón. También hacemos como una carne con salsa, es muy rico.
Ya, pues hablando precisamente, ¿no? De las comidas que comentas, Mafer, pues esa es otra parte de la tradición navideña, ¿no? Aquí en Alemania, porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? A hacer como que muchas cosas, ¿no? Oh, sí. En México, ¿no? Por ejemplo, el famoso bacalao, los romeritos, El pavo. pavo, en fin, ¿no? Pero aquí en Alemania es como Sencillo. más sencillo, exacto, ¿no? Como esto de las papas o la ensalada de papas o ensalada de patatas con la salchicha, ¿no? Exacto. Nada más está tu ensalada, tu salchicha y le pones un poco de mostaza y normalmente eso es, pero hay que decirlo, ¿no? Que es la comida, la cena del 24, ¿no? Es algo como muy tradicional. Claro, Sí. hay familias que hacen otras cosas, en mi familia hemos hecho también otro tipo de cena, pero como que lo tradicional es este plato tan sencillo, ¿no? Que le da como ese toque también especial al momento de que es familiar, ¿no? Pero ya el siguiente día, el 25, que es cuando se reúne ya más familia, se reúne más gente, como que ya cambia totalmente también, ¿no? Es la hora de la comida, donde se hace, no sé, a lo mejor un pato, o se hace algún roulade, o se hace algo más elaborado, ¿no? Y creo que eso es algo totalmente distinto a lo que tenemos nosotros en Sí. Latinoamérica, ¿no? Esa sencillez que Es se que tiene a veces, ¿no? en Latinoamérica también, yo creo que a veces el recalentado se pone mejor la Ay, copa sí. que el 24. Que el mismo Entonces, yo creo 24. que Yo es un poco apoyo. el equivalente. O sea, sí, muy bonito toda Navidad, muy bonito los regalos y los cantos, pero lo mejor se pone el 25 en el Sí. recalentado, que en este caso no es un recalentado, pero yo creo que es la misma. Estamos conectados con los alemanes en eso. Exactamente, es verdad. Sí, tienes razón. El recalentado, híjole, es que es buenísimo. Es que Tienes es toda la razón. maravilloso. En La lo que comida de quedó de alguna ayer. manera, sí, y lo curioso es que, o sea, obviamente pues ya el 24 comiste, ya jiji, jaja, pero el 25, obviamente como la fiesta y tal, pues vuelves a tener hambre y de alguna manera, no sé ustedes, pero a mí la comida me sabe incluso mejor. No sé Ujú. a qué se debe, pero Sí, es tan delicioso, ¿no? Sí, agarra más fuerza, ¿no? Tiene más saborcito. Más se Y bueno, concentran concentrado. los sabores. Sí. sí, se concentran o a lo mejor es porque andas medio crudo y te sabe También mejor. puede ser crudo y Sí, cansado, ¿no? sí. Puede No, y ser. además, y bueno, y otra diferencia también creo que aquí con Alemania es que en México yo no recuerdo que por lo menos en mi familia hubiera como aquí tanta variedad de galletas, ¿no? Que se hornearan las Ujú, galletas o ujú, las ujú. Plätzchen, ¿no? Ajá, Y aquí se tiene una variedad enorme en sí, donde se junta igual la familia o alguien de la familia hornea un montón de galletas y por lo menos en mi familia tenemos una o 2 cajas llenas de galletas sí, y es estamos con el increíble. cafecito y con galletas o con chocolatitos, ¿no? Ujú, Es ujú. increíble la variedad, y en México no recuerdo que tengamos tanto eso, es más No. como de tener un pastel, ¿no? Algo por el estilo, o una gelatina, pero Ujú. aquí Ujú. las reinas son Las galletas. las Galletas. galletitas, ¿no? O los Sí, mazapanes también. Oh, eso a mí me encanta. Estas galletas sí, como larguitas de sí, sí, sí. mantequilla, Ay, de ¿no? mantequilla, sí, Sí. sí. Y hay una gran variedad. Yo, por ejemplo, hay una tía que es la encargada de hacer las Plätzchen y entonces la señora se pone, pero bueno, súper profesional, así 6 diferentes tipos y unas que van dobles y con mermelada y con no sé qué. No, No, y bueno, yo con soy la más formita, feliz. Ajá, con forma, con ajá. forma, ujú, con O sea, estrellita. Ujú. es una cosa increíble, ¿no? Y además que horneen, ¿no? Yo, por ejemplo, en México nosotros hacíamos la ensalada de manzana, que era como lo más dulce que había y deliciosísimo, pero, o sea, no recuerdo como tantas galletas y si comías galletas, pues era como que las comprabas ya en caja, ¿no? O sea, no creo que esté como en nuestros países esta tradición de hornear Es que como también aquí yo hay. creo que, yo creo que en México
y lo digo pues porque de allá soy, no conozco de otros países esta tradición. Yo creo que nos concentramos mucho más en los platillos fuertes, ¿no? En el platillo Fuertes. salado y el Sí, postre como que decimos, venga, un poco cualquier cosa sí, más, ¿no? O sea, sí, es pues, como verdad. lo describía Omar, ¿no? En México tenemos una Sí, mesa con 10 platillos diferentes seguramente en un plato, ¿no? O sea, para servir en una mesa. Y yo creo que dejamos de lado el tiempo para hornear galletas, ¿no? Sí. Es que sí es lleva verdad. trabajo. Creo que, bueno, en mi Claro, caso que en Venezuela todo el plato trabajan desde el día mucho tiempo. anterior Sí, y sí, 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 claro. necesitas mucho tiempo para prepararlo y no da tiempo sí, para buscar algo rápido. Tiene que ser un dulce muy rápido. sí, Un sí. quesillo, no sé si lo que es el quesillo tradicional como Sí. pudín, Ujú. así como la gelatina, dijo también igual que Omar. O sea, algo, listo, se acabó. Sí, es verdad, Pero es verdad. Yo no conozco ese como quesillo que has dicho que es como pudding. ¿Será como el flan que tenemos Puede en ser. sí, México? puede ser. Sí, es que igual con azúcar caramelizada. Sí, Ujú. sí, es Mm, parecido a ese. Puede ok, ser como ok. flan. Oh, ese a mí no Es me muy gusta rico. mucho, pero también me lo como. Sí, También bueno, hablando de los platillos, sí. otro Ujú. platillo que se come mucho en la región donde yo vivo, en Hamburgo, Ujú, en Navidad, es el ganso. No sé si también en sus regiones, pero aquí en Hamburgo Mm, mm, es un platillo de Navidad típico, ¿no? El ganso asado, que lo ujú, acompañan normalmente con rotkohl y ujú. con kartoffelnudeln, ¿no? Entonces, Ah, es un platillo muy, muy, muy típico del norte de Alemania, y en específico ujú, de Hamburgo, ¿no? O sea, en lugar de comer a lo mejor cerdo, que a lo mejor en otras regiones de Alemania es típico, en Hamburgo el ujú. platillo de Navidad es el ganso asado. Tienes razón, es Yo un no he platillo que probado. también he escuchado en muchas personas que lo comentan que lo hacen, pero yo nunca lo he probado ese. Yo Yo creo que tampoco. lo voy a en algún momento lo ¿Y voy cómo a va? pedir. ¿Asado o lleva así como también una salsa o especias? No. Normalmente, o sea, está condimentado, pero es Ajá. como el ganso directamente a las brasas, ¿no? Ah, Entonces queda órale. bastante crujiente la piel, Ujú, ujú. y lo que sé es que también a veces lo rellenan con manzanas y frutos diferentes para darle un toque más dulcito, ¿no? Mm, mira, Oh, qué suena bien. rico, qué Sí, rico. tienen que venir a Hamburgo a probarlo. Ujú, ujú. Pues a ver si el Oigan, próximo año, ¿no? sí, en Sí, algún momento Próximo tenemos que. Tienes que de decir, todos los modos, invito. Eso. claro, en realidad esto es la invitación oficial, pero igual para la gente que nos está escuchando o viendo también, que nos escriban aquí en los comentarios cuál es la comida que ellos normalmente comen en Navidad, Ujú, para ujú. saber también desde dónde nos escuchan y nos ven, Sí. para saber si también comen el ganso o El es algo ganso. nada más de Hamburgo, ¿no? Ujú. Ujú, Sí, ujú, oigan, y antes de que vayamos dándole cierre al episodio del día de hoy, hemos comentado, bueno, Ale ha comentado, ¿no? Y los 4 lo conocemos, que es 24 empieza la celebración, el 25 es como ya es- ese de, familiar más grande, ujú, pero todavía está, a diferencia de, por ejemplo, México, todavía el 26 también se tiene libre. ujú, Son Ujú. realmente 3 días, que se puede decir 3 días de Navidad, ¿no? Y ujú, yo siempre he tenido la duda, ustedes saben, porque también le he preguntado a alemanes, ¿no? Oigan, ujú, pero ujú, ¿por qué el 26 también lo tienen ujú, ujú, libre? Y todos dicen, no sé, ujú. así es. ¿Alguno de ustedes sabe por qué también el 26 es libre? Yo Mm, no. no, yo tampoco. Pero quizás sea porque me imagino que el 24 lo ponen como familia, o sea, como la familia más cercana, el 25 la familia quizá Más de mi, extensa. o sea, como mi familia y después el día siguiente la familia de mi pareja. Quizás lo Ujú, hacen así o también lo pueden hacer como que el 26 comparto solamente con mis amigos, el 24, 25 más ujú. familia. Yo también pienso que es como en ese sentido, y a lo mejor también incluso como esta parte de tener un tiempo para
digo, no es descansar porque igual te reúnes con gente, pero sí esta idea de, ok, celebramos y también tenemos un tiempo como para, pues sí, para reposar, para estar aún así con la familia y tal, porque ya después de eso, pues ya se acabó, ¿no? O sea, los mercados navideños, Ya adiós, o sea, cierra, se van. Ujú. toda la magia navideña de alguna manera termina, aunque les debo decir que el mercado navideño de aquí de España permanece abierto hasta después de Reyes. Entonces, no sé si es en toda Alemania, pero luego ya está aquí llenísimo, porque claro, las personas que ya sus mercados navideños se cerraron, pues van a los lugares donde todavía están abiertos, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, yo no sé si en varios lugares de Alemania sea así, pero en mi ciudad, por ejemplo, han decidido que el mercado navideño empieza en finales de noviembre y acaba hasta que termina, o sea, hasta Reyes. Aquí en Siegen anunciaron el principal, creo que termina el 30 de diciembre. Pero hay otro, sí, hay otro muy chiquito que a veces dura igual hasta Reyes. Pero ese es un mercadito bien, bien, bien pequeñito que nada más es para ir a comer o a tomar algo. Realmente ahí no venden, creo que nada de artesanía. Y está como en una esquinita escondida. Entonces sí es algo como muy especial. Y creo que ese sí también siempre ha sido hasta Reyes, más o menos. Pero creo que eso que acabas de decir, Alex, se está poniendo como muy actual de que los dejan ya Puede más ser. tiempo a que terminen después de Navidad. La verdad no sé si en toda Alemania. Pues, En el caso de Hamburgo, la mayoría, si la mayoría, terminan el 23 de diciembre. Solamente hay un par que se quedan hasta después. Uno, que es bastante peculiar para quienes nos escuchan y no lo han visitado, está sí, sobre el río, al lado del río. Entonces es muy interesante porque es un lugar que normalmente, y de hecho es un lugar que se llama Strand Pauli, o sea, la playa de San Pauli, y en ese lugar, que normalmente la gente vamos en verano, porque además está lleno de arena, como de playa, y está al lado del río, y las sillas son como camastros de playa. En esta época lo hacen un mercado navideño y se queda abierto hasta marzo. Entonces es muy interesante porque sí, entonces en realidad el espacio sigue estando, es de ellos, obviamente es un restaurante, no te cobran por entrar, solamente te cobran el consumo, ¿no? Entonces puedes sentarte ahí en las sillas especiales y en esta época lo que hacen es poner fogatas muy grandes para que te puedas sentar alrededor de la fogata y disfrutar de las vistas del río Elba, ¿no? Es muy bonito. Órale. Oigan, y hablando de esto, de los mercados navideños, también es muy común ver estos dulces tradicionales, golosinas de alguna manera, como las almendras, Lebkuchen, por ejemplo, las almendras y todos estos, ¿cómo se llaman? Semillas que están garapiñadas y que huele súper rico, ¿no? El pan de jengibre, ¿no? Que es el Lebkuchen, y también hay unas, no sé si las conocen, se llaman Schneeballen, que son unas bolas de masa típicas de la ciudad de Rothenburg o ¿Sabes que le Montagua. ponen azúcar glass encima? Creo que sí son esas, ¿no? Que son como las que... redonditas. Sí, que hacen, o sea, como que las hacen un montón y las fríen en aceite. Sí, después le ponen lo que dices, el azúcar glass. Sí. Son una bomba esa. Sí. Muy ricas, pero sí son una bomba. Sí, claro, ¿no? Ahí tienes que pensar también en tu paladar, pero también luego en la dieta del año que viene, porque sí, claro, ¿no? La verdad es, hay también uno de estos típicos que se llaman Stollen, no sé si lo conocen, es un pan dulce con pasas y mazapán en su interior, y está cubierto también de azúcar glass, bueno, azúcar en polvo, y es también perfecto para acompañar con un cafecito, con alguna bebida caliente. Y también lo que es muy típico, pues es estas
crepas, ¿no? Que, no sé, hay veces que al menos en las diferentes ciudades en las que yo he estado en mercaditos navideños tienen como variaciones, ¿no? Por ejemplo, yo una vez vi una crepa de Kinder, este chocolate, Kinder. y entonces, ajá, y entonces hacen la crepa y adentro le ponen el chocolate que se derrite y pues ya, ¿no? O sea, como muy particulares, además de las normales, con Nutella, con plátano, y las dulces, las saladas, etcétera. Y luego también hay esto, incluso churros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, desde hace unos 2, 3 años veo que también hay churros, lo cual me parece maravilloso porque, bueno, a ver, los churros son algo así, es una institución en México. Y acá, bueno, claro, no son tan variados como en México. En México tenemos estos churros rellenos que son un poquito más gorditos y en el centro tienen un hoyo y entonces los ponen con diferentes chocolate, ¿no? Por ejemplo. rellenos, ajá, mermelada, etcétera. Y acá no es tanto así, no son los churros como más normales, ¿no? Que nada más están cubiertos con azúcar y canela. Ay, miren, es que hasta se me hizo agua la boca. Pero bueno, estos últimos episodios que hemos hablado de mucha comida. Hemos hablado, exacto, mucha comida y nos dan ganas de irnos directo a, terminando de grabar, irnos a comer algo. A comer algo. Pero bueno, vaya que hay muchas opciones para la gente que nos escucha. Navidad es algo, pues, maravilloso, ¿no? O sea, en términos de ambiente, de atmósfera, de comida, de opciones, de tradición, ¿no? Además de esto que ya platicamos, pues quien viene acá solamente para pasar algunos de estos días y que no va a compartir a lo mejor con alguna familia alemana, pues no se pierdan estas opciones que hay en los mercados navideños y si tienen la oportunidad incluso de estar con alguna familia, disfruten muchísimo pues estos villancicos, esta atmósfera pues tan particular de Alemania, ¿no? Uh-huh. Quería comentar que aquí en la ciudad de Nürnberg el Weihnachtsmarkt empieza el 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Ahorita abrieron uno en otra parte, o sea, ya son 3, eran antes 2, ahora son 3, y antes empezaban el 22, ahora están empezando muy tarde, no sé por qué. Cada año es como que cuando llegué aquí a Alemania empezaban casi que el 21, el día siguiente, al año siguiente era el 22, al año siguiente era el 23 y así iban. Y ahorita este año empiezan el 29 de noviembre. Oh, ya empezaron tardecito, Sí, ¿no? sí, es como que este año dura como menos de un mes. Ah, qué mala onda. Pero sin duda es una época bastante linda, ¿no? Que como decía Sí. Sale, le da un toque muy especial a las ciudades, ¿no? Y la gente tenemos en general un mood diferente al resto del año, mucho más vivo, ¿no? Por ejemplo, ayer fui a la pista de hielo al aire libre que ponen aquí en Hamburgo y desde que llegas, ¿no? A la estación del U-Bahn más cercano, ves a la gente que ya llega muy, muy como contenta, ¿no? Va con esta actitud de pasarla bien con amigos, con familia, ¿no? Entonces, les invitamos a las personas que nos escuchan y nos ven que vayan a nuestras redes sociales, tanto a la cuenta de Alemania Desconocida como a las cuentas privadas de cada uno de nosotros, personales, para que vean el contenido que estamos haciendo acerca de la Navidad y de lo que pasa en Alemania en esta época de invierno. Sí, la verdad es que es una época muy, muy especial, un ambiente de paz, de amistad, muy, muy típico, ¿no? Aunque, como decías, Gibo, hay estas opciones que obviamente solamente están en este año por lo frío que es el clima. Ya ahorita, por ejemplo, acá estuvimos a 2 grados o amanecemos ya a 2, 0 grados y los vientos súper fuertes, ¿no? Incluso tuvimos días así de lluvia, pero es increíble cómo a pesar de eso, ¿no? Te vistes bien y te vas a disfrutar, a andar, a patinar sobre hielo, a hacer muchas actividades incluso al aire libre, ¿no? Porque pues ya está el clima, el ambiente navideño y entonces pues ya como que el clima como tal pasa a segundo lugar, ¿no?
Y bueno, Kumpels, hasta aquí nuestro episodio especial sobre la Navidad en Alemania. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por las tradiciones, la comida y el ambiente navideño que hacen de Alemania un lugar mágico en estas fechas. No olviden suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ningún episodio, darle like, compartir si es que consideran que a alguien le pudiera servir, inspirar, motivar para venir a Alemania. Y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Alemania Desconocida como nuestras redes personales. ¿Cómo te encontramos, Mafer, en redes sociales? Como @mfrbarreto en Instagram. Exacto. Gibo. mí como @gibmon, tanto en Instagram como en TikTok. Omar. Y a mí me encuentran como Gerpadrón en Instagram. A mí también me encuentran en Instagram como Ale en Alemania, todo dividido por puntos. Y bueno, pues no se pierdan nuestros próximos episodios, nuestros episodios anteriores también los pueden revisar. Yo creo que les va a gustar nuestro contenido. Esperemos que les esté gustando todo lo que estamos preparando para ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Feliz Navidad y que tengan unas fiestas llenas de paz y alegría. Cheers. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Chao.